El fenómeno de la guerra es una vitrina de las peores cosas que pueden hacer los seres humanos. Heródoto de Halicarnaso reconoció que ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz, pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba. En la guerra son los padres quienes llevan a los hijos a la tumba. Desde la antigüedad a la edad moderna, fue necesario establecer principios o normas de acuerdo a los sistemas de creencias de los pueblos involucrados. Por ejemplo, entre griegos y romanos era común la práctica de rituales como sacrificios y la consulta a los oráculos, además de oraciones y ofrendas en los templos de los dioses. Estos instantes de religiosidad eran respetados generalmente por los bandos en conflicto. Sin embargo, entre los siglos XIX y XX, cuando la industria pasó a ser un elemento en la guerra y la destrucción y muerte, en un proceso sistemático, las normas debieron evolucionar para reducir al mínimo los terrores de la guerra. Las grandes cruzadas del siglo XX sin precedentes dejaron tras de sí devastación. Solo en los 4 años que duró la Primera Guerra Mundial, se estima que fallecieron alrededor de 10 millones de personas y por lo menos 20 millones resultaron heridas, mientras que Naciones Unidas reconoció que el costo de la Segunda Guerra Mundial superó todo cálculo y escapó a toda comprensión. Murieron 40 millones de civiles y 20 millones de soldados, casi la mitad de ellos solamente en la Unión Soviética. Las inenarrables consecuencias de ambos conflictos tuvieron como efecto que desde el año 1949, cuando fueron ratificados los convenios de Ginebra, se definieron los derechos y protecciones otorgados a los no combatientes, que cumplen con los criterios de ser personas protegidas durante el desarrollo de un conflicto. El 20 de junio de cada año es conmemorado el Día Mundial del Refugiado. Desde Entre Fronteras nos unimos a esta fecha, cuyo espíritu, de acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, es celebrar la fuerza y el valor de las personas que se han visto forzadas a huir de su país de origen para escapar del conflicto o la persecución. Para que los refugiados logren salir de las zonas de conflicto, es necesario que los bandos involucrados respeten ciertas normas para proteger la vida e integridad de estas personas. Para ello fueron desarrollados los Tratados de Ginebra en el año de 1949, los cuales contemplan a soldados heridos, marineros náufragos, personal médico, civiles y prisioneros de guerra como amparados del derecho internacional humanitario. El incumplimiento de estas normativas puede originar acciones internacionales en contra de países u organizaciones que los vulneran, y dicho marco legal contempla los escenarios en que ello aplica. A causa de las declaraciones de guerras y los conflictos bélicos, surgió en 1949 los 4 convenios de Ginebra, los cuales se constituyen como la base principal del derecho internacional humanitario. Estos se encuentran entre los pocos tratados internacionales ratificados universalmente, sobre todo porque reflejan los valores universales del comportamiento ético que debe desplegarse en los campos de batalla. Tras los estragos ocasionados durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, se prepararon los proyectos de los convenios de Ginebra. Estos fueron estudiados durante la Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Estocolmo en 1948. Al año siguiente, los estados interesados firmaron los 4 convenios. El primero para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. El segundo para aliviar la suerte que corren los heridos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. El tercero relativo al tratado debido a los prisioneros de guerra. Y el cuarto relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. Les conventions de Genève contiennent également des règles sur l'assistance humanitaire. Formellement, un belligérant ne doit simplement pas arbitrairement refuser son consentement à une assistance humanitaire si la population civile locale est dans le besoin. Los acuerdos de Ginebra y sus protocolos son un foco de los derechos internacionales humanitarios registrados como conjunto de normas firmadas por 196 países, los cuales refieren cómo actuar en los conflictos armados con el objetivo de limitar los efectos de la beligerancia. Concretamente, instan a la protección de las personas que no participan en las hostilidades, es decir, la población civil y los trabajadores sanitarios que prestan ayuda humanitaria, y a las que han dejado de participar en ellas, como los soldados heridos, enfermos o náufragos y los prisioneros de guerra.
Durante la historia se han registrado millones de muertes como consecuencia de la guerra y los conflictos bélicos. Aunado a ello, hay millones de desplazados y refugiados resultado de la violencia, la inseguridad, el hostigamiento y la persecución. Actualmente, la Agencia de la ONU para los Refugiados contabilizó una cifra récord de 120 millones de desplazados solo hasta abril de 2024, pues la guerra sigue siendo la causa de los desplazamientos masivos. Esa cifra corresponde a refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, personas obligadas a huir por algún conflicto, la persecución, formas de violencia diferentes y cada vez más complejas. El conflicto sigue siendo un factor muy importante de desplazamiento. En el caso del Estado de Israel, este ha violado el derecho internacional en reiteradas ocasiones en nombre de su objetivo militar, sin la protección y el respeto a los civiles, como lo establece el Convenio de Ginebra. En la Franja de Gaza, la ONU estima cerca de 1,7 millones de personas desplazadas. 3/4 partes de la población fueron forzadas a huir de los ataques y bombardeos de Israel. Las autoridades locales calculan que más de 36.000 personas han muerto en el territorio palestino desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre de 2023, y más de 83.000 han resultado heridas. La forma en que se llevó a cabo la operación en una zona tan densamente poblada lleva a la cuestión de si las fuerzas israelíes respetaron los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en las leyes de guerra. En el continente africano, gran parte de los desplazados en el mundo se deben a la guerra civil. Ciudadanos provenientes de Sudán, la República Democrática del Congo y Birmania son forzados a huir de sus hogares por la violencia, la inseguridad y la falta de garantías de sus derechos internacionales establecidos en los acuerdos de Ginebra. Unos 12 millones se han visto obligados a huir de sus hogares en Sudán y más de 2 millones han cruzado las fronteras hacia países vecinos, principalmente Chad, Sudán del Sur y Egipto, llegando a menudo en condiciones extremadamente vulnerables y muy traumatizados. From that part of the country that arrive in Chad tell us appalling stories of human rights violations, rape, forced recruitment of children, killing, mutilations, extortions, occupation of houses, a myriad violations of international humanitarian law. En Siria, más del 80% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados. La nación tiene la mayor crisis del mundo, con 13,8 millones de personas desplazadas forzosamente dentro y fuera del país. Han pasado 10 años desde que huimos por primera vez y alrededor de 3 desde que vivimos en este camión. Dormimos aquí, comemos aquí, bebemos aquí. Solíamos tener una casa, pero la perdimos. No tenemos nada más que este camión. Vivo aquí con mis 7 hermanos y hermanas. La ACNUR contabilizó al menos 23 millones de desplazados solo en América, donde se producen movimientos mixtos de personas refugiadas y migrantes sin precedentes en rutas mortalmente peligrosas. El alto comisionado destacó que países como Brasil, Colombia, Perú y Ecuador llevan a cabo programas de regularización para personas refugiadas y migrantes vulnerables. La Organización de las Naciones Unidas es el ente principal y responsable de hacer cumplir los acuerdos de Ginebra. Asimismo, accionar por la prevención o poner fin a todo incumplimiento sobre la legalidad de dichos tratados, los que se califica como infracciones graves, es decir, quien cometa cualquier tipo de desacato debe ser buscado y enjuiciado. La esencia de los convenios de Ginebra y demás tratados sobre los derechos humanos radica en hacer respetar el derecho internacional humanitario para reducir drásticamente el daño a los civiles indefensos. El compromiso de los estados es el de respetar y obedecer las resoluciones, siendo el punto de partida mermar el sufrimiento y atender las necesidades de las poblaciones afectadas por los conflictos armados en todo el globo terráqueo.
Entre los conflictos que han azotado al mundo en los últimos años, destaca la agresión continua del gobierno sionista de Israel en contra del pueblo palestino, caracterizada por la violación sistemática de los derechos humanos al marco legal internacional, lo que ha acarreado la denuncia de numerosos gobiernos y organizaciones a nivel mundial. En el último ataque israelí contra la Franja de Gaza, iniciado el 7 de octubre de 2023, y aunque se desarrolla, se han superado las 35.000 víctimas entre la población civil palestina con corte al 15 de mayo de este año, y de los cuales, según Naciones Unidas, con base en las estadísticas del Ministerio de Salud palestino, un 56% son mujeres y niños. Estas cifras dan cuenta de posibles graves violaciones a los convenios de Ginebra y que en algunos casos han quedado registrados en descarnados testimonios audiovisuales. Al menos 120 millones de personas fueron desplazados a la fuerza hasta finales de abril de 2024, de acuerdo a cifras oficiales de la ACNUR. Esta cifra récord marcó el 12º aumento anual consecutivo y triplicó la más alta registrada en el año 2012. Dentro de las hostilidades que alimentan a la corriente masiva de migrantes forzados en el mundo, la situación de la población palestina destaca por la vulneración de sus derechos ejecutada sistemáticamente por las fuerzas de ocupación sionista. A 8 meses de los ataques y bombardeos de Israel contra el pueblo palestino, más de la mitad de la población de Gaza está desplazada y se refugió en Rafah, una modesta ciudad dentro de la Franja de Gaza, con una extensión de 151 kilómetros cuadrados y cuya población rondaba los 150.000 habitantes para el año 2014. Durante la última operación militar en Gaza, los desplazados gazatíes alcanzaron 1,5 millones de personas, lo que marca un punto de inflexión en el registro de crímenes contra la población civil por parte de Israel. Sin embargo, esta situación ya tiene algunos antecedentes. Durante 22 días, entre diciembre del año 2008 y enero de 2009, Israel lanzó la operación militar Plomo Fundido. Esta agresión se saldó con la muerte de unos 1.400 palestinos, en su mayoría civiles, y dejó para la posteridad las escenas de las aeronaves israelíes lanzando fósforo blanco, un agente químico incendiario que puede causar quemaduras profundas y graves, penetrando incluso a través de los huesos. La Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales, en su protocolo 3, establece que esta arma no puede ser empleada deliberadamente como armamento incendiario directamente contra seres humanos en un entorno civil. Esta y otras violaciones de los tratados de guerra han sido cometidas por el genocida régimen de Israel sin ninguna justificación bélica. There is absolutely no tactical military reason why white phosphorus should be used in this scenario. There is absolutely no advantage whatsoever. White phosphorus is designed to provide instant smoke on the battlefield. El uso continuado de este tipo de municiones durante la operación Plomo Fundido en el año 2008 descargó misiles que explotaron en el aire y afectó estructuras como casas, vehículos e incluso el asfalto, ya que arde a una temperatura de 800 grados centígrados y fue monitoreado por diferentes autoridades y ONGs durante su desarrollo. El fósforo blanco al caer sobre la piel puede causar quemaduras. Los médicos que tratan este tipo de heridas se enfrentaron a una situación novedosa. La terapia necesaria para las lesiones es diferente que para otras lesiones. El médico debe protegerse del agente incendiario que sigue actuando pese a los tratamientos en los tejidos de la víctima, lo que ocasiona un dolor indescriptible. النار تحرق لحتى هلقيت الألم بحرق ما بعرفش انام لا ليل ولا نهار خش على فلوضة تقول للدكاترة بدنا مش ولا دقيقة. Para septiembre de 2009, la misión de investigación de la ONU sobre el conflicto en Gaza, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos y establecida para esclarecer los delitos cometidos durante la operación, concluyó que ambos bandos habían cometido crímenes de guerra y también posiblemente homicidios contra la humanidad, a pesar de la desproporción en los ataques cometidos, lo que continuó con un largo proceso legal de investigación para determinar responsabilidades e indemnizaciones para las víctimas. بطلب من محكمة الجنايات الدولية إنها تعاقب الجيش الإسرائيلي لأنه ارتكب مجازر كثيرة بحق أطفال فلسطين
وحق أهلي وأنهم يعني حرموني من أهلي ومن أبويا وإخواتي ومن طفولتي. لغاية اللحظة نستهجن ونستغرب لماذا لم يتم استدعاء أو سماع شهادة هذه الطفلة وشهادة الشهود، ونستهجن عدم تحريك التحقيقات بحق الجريمة المرتكبة بحق هذه الطفلة التي فقدت كافة أفراد عائلتها أثناء العدوان. Al finalizar las averiguaciones, tanto ONGs como la Misión de Naciones Unidas concluyeron que las investigaciones de Israel habían carecido de independencia, conocimientos adecuados y transparencia. Se cerraron más de 65 investigaciones militares sin culminar en las indagaciones criminales correspondientes. Pero las violaciones al derecho humanitario perpetradas por el sionismo israelí no solo se limitó al aspecto terrestre de la guerra. En el aspecto marítimo, la agresión a la Flota de la Libertad, el 31 de mayo de 2010, es tal vez la más emblemática. La denominada como Flotilla de la Libertad de Gaza fue una iniciativa impulsada por organizaciones humanitarias como Free Gaza, que buscaban romper el bloqueo contra la Franja de Gaza, el cual impedía la llegada de ayuda humanitaria luego de los sucesivos bombardeos en la zona. Mediante el uso de 6 embarcaciones, los más de 600 activistas provenientes de 37 países llevarían a la población gazatí asediada 10.000 toneladas de ayuda, como materiales de construcción, agua, alimentos, ropa, equipos médicos, máquinas de rayos X y escáneres de ultrasonidos. El ataque a la flota civil ocurrido en 2010 en aguas internacionales del mar Mediterráneo estuvo a punto de originar un casus belli, ya que durante la operación de las Fuerzas de Defensa de Israel en contra de sus tripulantes resultaron asesinados 10 ciudadanos turcos, por lo cual dicho país fue uno de los denunciantes más enérgicos del hecho. El segundo convenio de Ginebra, que protege durante la guerra a heridos, enfermos y náufragos de las diversas fuerzas armadas en el mar, también contempla a barcos que lleven material médico para la asistencia de heridos en el conflicto. La fuerza militar israelí no solo violentó el derecho internacional del mar al abordar embarcaciones civiles en aguas internacionales, sino que también transgredió estos elementos de protección a los tripulantes de la flota. La más reciente agresión armada del Estado de Israel contra el pueblo palestino devastó la Franja de Gaza de una forma sistemática, arrojando a más de 1,5 millones de personas a la hacinada Rafah. En estas condiciones, el Estado sionista está incumpliendo con los preceptos establecidos en el Cuarto Convenio de Ginebra, que protege a las personas civiles incluso en los territorios ocupados. La reciente pausa en las hostilidades fue calificada por Naciones Unidas como sin impacto para lograr la entrega de insumos humanitarios a la población. First of all, it's important to remember that the Israeli Defense Forces also confirmed that military operations in Rafah would continue as planned when they announced this pause. Of course, we welcome any initiative that aims at facilitating aid delivery. The lack of public order and safety is also a major obstacle and requires concerted effort and concrete measures to find a solution. And it is the responsibility of the Israeli authorities as the occupying power to ensure that assistance reaches those who need it the most and create the enabling environment for UN and partners to actually reach them. Para la ejecución efectiva de los acuerdos de Ginebra hace falta que las partes actúen de forma humanitaria y dentro del derecho internacional. Sin embargo, el régimen de Israel no dio muestras de colaborar en este sentido y por el contrario, sus agresiones contra Palestina son cada vez más mortíferas, profundas y cargadas de un fuerte sentimiento de exterminio contra el pueblo árabe palestino. Razón por la cual la comunidad internacional no duda de calificar a estas acciones sistemáticas como un genocidio de la población civil, y en caso de que la ONU no haga valer acuerdos como los firmados en Ginebra en 1949, demuestra cada vez más la inoperancia del sistema de derecho internacional, con terribles consecuencias sobre los pueblos del mundo como lo experimentan los palestinos. A pesar de los esfuerzos internacionales por normalizar y humanizar la guerra, no podemos dejar de considerar este proceso como el fruto de la irracionalidad y barbarie de parte de grupos económicos hegemónicos, que buscan imponer sus intereses por la fuerza sobre los pueblos sin importar las consecuencias humanas y ambientales de esto. El caso del conflicto árabe-israelí es solo una arista de esta situación que también atraviesan otras regiones del mundo.
Una de las soluciones que han sido planteadas para poner fin a este enfrentamiento es retomar el Plan de Naciones Unidas del año de 1947 de partición de la región de Palestina en dos naciones, un Estado judío y otro árabe palestino. Sin embargo, en el estado actual de la agresión militar, parece improbable la ejecución de este escenario. Para las víctimas, el derecho a escapar de este drama es cada vez el más humano y necesario, que se contrapone también al derecho a la defensa de los territorios históricos del pueblo palestino, usurpados ilegalmente por Israel. Este es un dilema que cada palestino ha vivido desde hace ya 76 años como herencia del pasado colonial inglés. Así llegamos al final de este programa. Como siempre, les invitamos ahora a que sigan en sintonía de Telesur, que visiten las redes sociales de este espacio y por supuesto nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras.